Primera de Reyes, capítulo 18. En el verso 30 leemos la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30. Dice así: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Padre, en esta hermosa noche, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza. Que lo que quieras, Señor, con tu pueblo, hablarnos, ministrarnos, te cedemos a ti todo el derecho de nuestra mente, corazón, alma, espíritu, para que esta palabra pueda llegar a nuestros corazones, pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser, y que sea hecho lo que tú tienes determinado esta noche que acontezca y que suceda en medio de tu pueblo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Puede tomar su asiento. He estado meditando acerca de lo que Dios, hermano, ha hecho por su pueblo. Todas las cosas que Dios ha querido hacer, las ha hecho. Y entre tantas cosas que Dios ha hecho en favor de la libertad y la liberación de su pueblo, ha sido trasladarlos de lugares de tinieblas, de oscuridad, a lugares de honra, a lugares, hermano, de luz, a lugares de vida. Y al ver lo que aconteció allá en Egipto, cuántas cosas Dios tuvo que hacer para poder, hermano, hacer que un pueblo entendiera quién era Dios para ellos. Y cuando vemos en las Sagradas Escrituras las órdenes que Dios le da a Moisés, en el capítulo 5, en el capítulo 4, nos damos cuenta que Dios fue específico con Moisés y le dijo: te presentarás delante de Faraón y le dirás así: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. En otra ocasión le dijo Dios a Moisés: le dirás a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me celebre en el desierto. Y así de muchas maneras Dios le autorizó a Moisés que le hablara a este rey para que pueda o pudiera soltar al pueblo que él ama tanto, y por el pueblo al cual Dios hizo muchas proezas, muchas maravillas en el desierto y aún en la misma tierra de Egipto. Al meditar esto y ver, hermano, lo que el Señor le dijo a Moisés, y en el capítulo 2 y en el capítulo 3 y en todos los capítulos de Éxodo, nos damos cuenta que Dios utilizó su brazo poderoso para levantar a su pueblo, para rescatar a su pueblo, para sacar a su pueblo de esa esclavitud. Pero nos damos cuenta que cuando el pueblo fue soltado, me llamó poderosamente la atención en un momento de las Sagradas Escrituras, no recuerdo, pero fue en Éxodo donde Jehová dice a Moisés: dígale a Faraón que los deje ir, si no habrá una pérdida tremenda en la casa de Faraón.
y la cual era la muerte de su hijo primogénito. Todas estas hazañas, todos estos prodigios, todas estas cosas Dios hizo por un pueblo que ama tanto, por un pueblo, hermano, al cual lo único que Dios quería era restaurar algo en ellos. Y cuando ellos salen, pasaron tantos milagros, pasaron tantos prodigios, y yo me hacía esta pregunta. Yo creo que si yo me hubiera acercado a un judío y le hubiera preguntado qué hazaña más grande la que Dios hizo en el mar, qué hazaña más grande, qué prodigio el que Dios haya cambiado el agua en sangre, yo creo que un judío me hubiera dicho, de los que salieron, ah, sí, Dios hizo eso. Dios convirtió el agua en sangre y ningún brujo pudo cambiar las aguas. Y si le hubiera preguntado del granizo, de las plagas, ellos me hubieran dicho, quizás no, sí, Dios hizo todo eso. Pero me llama poderosamente la atención que cuando salen y llegan al desierto, donde Dios mismo les había dicho a Faraón, ¿sabes qué? Me dejarás ir a mi pueblo para que ellos me celebren en el desierto. En pocas palabras, para que ellos me hagan un altar y donde yo pueda ser adorado por ellos. Pero cuando se llegue el momento donde el pueblo pueda hacer un altar para Dios, para, hermano, rendirle honra a Dios, homenaje a Dios, atribuirle a Dios todo lo que Él es y todo lo que ha hecho, sucedió y aconteció que el sacerdote que estaba ahí, llamado Aarón, en el capítulo 32 de Éxodo, en el verso 24, en el verso 25, en el 26, seguido el 27 y luego el 28, nos damos cuenta que Aarón le dice al pueblo, después de que el pueblo le llama y le dice a Aarón, quiero que nos construyas un becerro, que nos hagas un becerro. Aarón, siendo un sacerdote, cedió, se rebajó, llegó al nivel al cual el pueblo estaba y le dijo esto: ¿tienen oro por ahí? Tráiganme el oro, voy a fundirlo y a levantar un becerro para que ustedes hagan fiesta. Cuando vemos esto, yo analizaba esta tarde y miraba la cantidad de años que el pueblo de Israel estuvo en Egipto, y fueron 430 años en una cultura 100% idólatra. Ellos tenían muchos dioses en ese lugar, y entre tantos dioses había un dios que era un becerro. Y, hermano, le atribuían como el toro sagrado. Era relevante para ellos la fuerza del toro, la divinidad del toro, y lo tenían como un dios. Y esa cultura que ellos aprendieron en esos años en Egipto, esa cultura fue la que les hizo mucho daño al salir de Egipto. Porque si bien Dios lo liberó, Dios abrió las puertas para que salieran, pero el pueblo todavía necesitaba ser liberado dentro de su alma y de su corazón, porque traían en su mente, traían en su corazón adorar, exaltar, venerar, atribuir a un Dios falso todo lo que había acontecido. Fue muy fácil para ellos tomar esa decisión. Cuando yo veo lo que pasa con Elías y miro en el monte Carmelo, donde Elías llama en el verso 21 del capítulo 18 que acabamos de leer, él los llama aparte y les dice: pueblo de Israel, yo no tengo que estar enfrente de ustedes diciéndoles este asunto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué claudican en dos pensamientos? ¿Por qué piensan dos cosas? ¿Por qué no están del lado de Dios?
se olvidaron de lo que Dios ha hecho, dejaron lo que Dios hizo por ustedes. ¿Qué ha pasado en sus mentes, en sus corazones? Ellos, el pueblo de Israel, quizás conmovido por las palabras del profeta, ellos no abrieron su boca, no hablaron palabra. Y él, más adelante, en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 30, lo primero que él hace es restaurar el altar, es arreglar el altar, es ordenar el altar. Esta tarde que venía para acá de San Pedro, de predicar de Roca, el Señor me decía algo. Me lo decía a mí. Cuando Dios me lo dice a mí, sé que también se lo dice al pueblo. Me decía algo fuerte, y esa palabra la venía repitiendo y repitiendo y repitiendo por todo el camino, y era ordenar el altar. Iglesia amada, nosotros estamos pidiendo grandes cosas de Dios, estamos creyéndole a grandes cosas de Dios, pero iglesia amada, las manifestaciones de Dios se van a hacer reales en nuestra vida hasta que hay un altar restaurado en nuestros corazones, hasta que hay un altar restaurado en nuestras familias. Iglesia amada, tenemos que volver a los principios, tenemos que volver a las sendas antiguas, tenemos que volver y ordenar aquello que dejamos inconcluso. Si un día hubo adoración en nuestra casa, si un día, hermano, levantamos el altar en la familia, si un día sentimos que la presencia de Dios visitaba ese lugar, hoy quizás ya no hayan esos tiempos de adoración en tu casa. Quizás ya no hayan esos tiempos de súplica, esos tiempos de comunión, esos tiempos en los cuales la gloria de Dios desciende. Iglesia amada, Dios quiere hacer muchas cosas. Dios quiere hacer descender fuego del cielo, manifestaciones del cielo, hermano, ministerios poderosos, gente, hermano, a la cual Dios le haga muchos prodigios y milagros. Pero Dios va a hacer esto hasta que el pueblo entienda que Dios es Dios y Él desciende en medio de la santidad, en medio de la comunión, en medio del orden que hay dentro de su pueblo. Y una de las cosas que esta noche debe de acontecer en este lugar, y el Señor me decía, ¿sabes qué? Me daba, hermano, marcaba mucho mi corazón cuando sentía de parte del Espíritu decir esto: yo anhelo los cultos que sean cultos levíticos, cultos donde en aquellos tiempos los levitas eran consagrados, eran gente apartada, eran gente dedicada, eran gente que sus pensamientos eran estar limpios, estar restaurados, estar cambiados para poder presentarse en el altar y ofrecerle a Dios un sacrificio agradable. Iglesia amada, tenemos que volver al tiempo levítico. Tenemos que volver al tiempo donde los altares son restaurados, donde los altares son arreglados. Tenemos que arreglar nuestros altares. Tenemos que arreglar nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. No es posible tener dos pensamientos. No es posible estar pensando en, hermano, embarrarse, en irse, hermano, al pecado, en jugar con el pecado y venir a la casa del Señor, en presentarnos en la casa del Señor como que si nada ha pasado. Esta noche es noche de arreglar nuestras cuentas con Dios, de arreglar las piedras, de mover las piedras y establecer el mismo altar donde la gloria de Dios desciende. Hoy las hermanas anduvieron por un retiro. Y el Señor me decía, ¿sabe qué hacen ellas? Ellas están arreglando su altar, están ordenando su altar. ¿Cuántas mujeres necesitan arreglar cosas espirituales, internas, personales con el Señor?
y no han tenido la oportunidad y el tiempo de dedicarlo, porque han estado tan ocupadas en otras cosas, que quizás sea un trabajo, que quizás sea, hermano, un quehacer. Pero algo tiene que saber, iglesia, esta noche. Queremos fuego de Dios. ¿Cuántos quieren fuego de Dios? Queremos manifestación de Dios. Queremos que Dios responda. Hermano, queremos que Dios haga algo, pero no sucederá sin antes los altares se arreglan. Hágame la campaña y dígale a su hermano que está al lado suyo: yo estoy dispuesto. Vamos, dígale a 3 personas: yo estoy dispuesto. Vamos a trabajar en los altares. Vamos a restaurar los altares. Elías, frente a los profetas de Baal, Elías preocupado quizás no tanto por lo que el fuego de Dios iba a descender del cielo, porque era un hombre que estaba acostumbrado que cuando él hablaba a Dios, que cuando él clamaba a Dios, las cosas sucedían. Yo creo que lo más difícil para él fue platicar con el pueblo y decirle: ¿saben qué? ¿Por qué hay 2 pensamientos en ustedes? Cuando el pueblo salió de Egipto, Moisés subió a la presencia de Dios y Dios habló con Moisés. Mientras Dios hablaba con Moisés, Dios escribía en tablas lo que él deseaba de su pueblo, lo que él quería de su pueblo. Cuando Dios termina de hablar con Moisés y le da los mandamientos y la palabra, le dice: Moisés, Moisés, vete pronto, porque allá tu pueblo. Ya Dios no le dijo que era pueblo de él. Este pueblo está haciendo algo ahí abajo. Cuando Moisés venía descendiendo apresurado, quizás él escuchaba la bulla, él escuchaba los gritos. Y cuando Moisés llegó a aquel lugar allá en Éxodo capítulo 32, yo le invito a que vayamos ahí, por favor. Éxodo capítulo 32. Versículo 24. Vamos a leer desde el verso 24. Dice: lo que Aarón empezó a hablar, y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, diga conmigo, sin breques, estaba, hermano, totalmente desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues a cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, porque él de bendición hoy, porque para que él de bendición hoy sobre vosotros. Cuando Moisés, hermano, entró a aquel lugar o llegó, miró todo lo que estaba aconteciendo, y él dijo inmediatamente: júntense a mí todos aquellos que están del lado de Dios.
Júntense a mí todos aquellos que no se les olvida que cuando hubo hambre hubo un Dios que proveyó la comida. Júntense a mí todos aquellos que no se olvidan que cuando nadie era por ustedes, Jehová fue por ustedes. Júntense todos aquellos que no van a olvidar que estaban en una tierra de esclavitud, mas Dios los ha traído de la esclavitud a la libertad. Júntense a mí todos aquellos que todavía piensan que Dios es merecedor de honra, de alabanza. Todos los que creen que Dios merece que haya un pueblo santificado, que se aparte del mal, que se aparte de las tinieblas. Iglesia amada, llegamos hasta este día y hasta este tiempo, pero hay algo que hay que hacer. Lo mismo que Dios quiso en el pueblo. Por eso vemos que el pueblo de Israel, después que Moisés ya no estuvo, empezó Dios a levantar a los jueces. Llegaba un tiempo donde hacían lo bueno, lo correcto delante de los ojos de Dios. Dios estaba con ellos, Dios los bendecía. Pero llegaba un momento donde había contaminación. Llegaba un momento donde otros se relacionaban con ellos, les instruían cosas perversas y malvadas, y el pueblo pecaba, ofendía a Dios y volvían a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Dios tuvo que disciplinar al pueblo muchas veces. Dios tuvo que hacer cosas dolorosas y pasar al pueblo por procesos muy duros, porque no estaban dispuestos a ordenar su altar, a arreglar su vida y a que la gloria de Dios se manifestara. Y ahí mismo nos damos cuenta de algo, que fue el pueblo de Israel el que cambió el Cordero de Dios por el becerro de Baal. Ellos cambiaron al Cordero de Dios por el becerro de Baal o de los dioses extraños. Nunca tal cosa acontezca en usted que deje a Jehová el Señor, que se olvide de su pacto, que se olvide de sus promesas. Nunca tal cosa acontezca, nunca pase por su mente y su corazón el dejar a Dios, en olvidar lo que Dios ha hecho por usted, porque entonces hará prosperar su camino, porque entonces saldrá el sol de justicia, porque la única sombra que tú has tenido en tiempos difíciles ha sido la sombra de Jehová el Señor. Porque la única luz que tú has visto en el horizonte y que te ha marcado un camino y que ha salido adelante, ha sido la luz que decidió estar contigo y darte la claridad para que veas el camino. Iglesia amada, si las mujeres están restaurando sus altares, porque hay mujeres de Dios restaurando altares, también los jóvenes pueden restaurar sus altares. También los hombres pueden restaurar sus altares. También los hombres pueden, hermano, arreglar sus cuentas con Dios. Todos los que estamos aquí, arreglemos nuestras cuentas con Dios. Hermano, alineémonos a la palabra, y del Señor vendrán tiempos de refrigerio, de gracia y de bendición. Lo único que Dios quería en el monte Carmelo era la decisión de un pueblo, la restauración de su altar y el clamor de alguien que le creía a él. Esta noche no quiero cansarle mucho, pero quiero llevarlo ahí mismo siempre, a Primera de Reyes. Sígame por favor en el capítulo 19 de Primera de Reyes. Mire lo que aconteció. Mire usted lo que sucedió. En el verso 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto,
han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Escuchaba a un predicador decir que una de las grandes cosas del ministerio satánico del diablo, el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, es poder desestabilizar a todos los que son cabeza, llámese así en el hogar, llámese así en una institución, llámese así en la iglesia. Todos los que son cabeza, el diablo tratará de distorsionar, de cambiarle la mentalidad, de decirle, ¿sabes qué? Hoy puedes irte para otro lado, todos los domingos vas a la iglesia, que no te importe ir a otro lado, vas a gozarte y vas a alegrarte, deja la iglesia por un momento. Quizás el diablo ha estado metiendo cosas en la mente, pero es necesario que en esta hora reconozcamos algo, iglesia, que como bien un movimiento profético dentro de la iglesia puede ordenar las piedras, puede colocar las piedras en su lugar, puede, hermano, ordenar el altar dentro de la iglesia, también el mismo pueblo puede derribar esos altares a Jehová, que es lo que nunca debe de acontecer en la iglesia. Que nunca la presencia de Dios se mueva de este lugar, porque todavía hay leña, hay sacrificio de honra a Dios en esta casa. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos tienen algo que ofrecerle al Señor? ¿Cuántos trajeron algo para ofrecerle a Dios? Esta noche, casi llegando a lo que es la semana profética, la semana Pentecostés, la semana del Espíritu, yo quisiera que hiciéramos algo esta noche, que quizás, hermano, nos vaya a incomodar un poquito. ¿Cuántos están cómodos? Nadie está cómodo. Con calor, ¿quién va a estar cómodo, hermano? Entonces quiere decir que usted está incómodo. Iglesia, ¿está incómodo usted? Claro que sí, díganlo sin miedo, porque el problema sería que estuviéramos bien cómodos, ¿verdad? Pero algún día vamos a tener aire acondicionado. Ahorita tenemos aire pero caliente, después lo vamos a tener helado. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a hablar un mismo lenguaje. Vamos a hablar un mismo lenguaje esta noche. Ese lenguaje es restauración del altar. Cierre sus ojos un momento. ¿Dónde está tu altar? ¿Dónde están las piedras de tu altar? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu altar? Es la pregunta que esta noche cada uno de los que estamos aquí la debemos hacer. ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás tú delante de Dios? ¿Cómo te presentas? ¿Cómo te acercas a Él? ¿Cómo estás? Cierra tus ojitos. Esta noche Dios puede hacer algo la semana que viene, marcando esta noche algo profético. Piensa un momento lo que Dios te está pidiendo
a lo que Dios te está llamando. Yo conozco un Dios que quiere derramar fuego, que quiere derramar de su espíritu, que quiere derramar de su presencia. Pero muchos me han dejado, pero muchos dejaron su altar, le restaron importancia, se volvieron atrás, volvieron su mirada a otras cosas. Vuelve tu mirada al altar de Dios. Vuelve tus fuerzas al ministerio que Dios te ha dado. Vuelve tus palabras a lo que Dios quiere decir. Vuelve tu interés a lo que Dios te presenta como un plan, un propósito y un diseño. Vuelve tus piedras, ordena tus piedras, atrae tus piedras al altar, ordénalas. El Señor está listo para derramar fuego, pero el fuego vendrá hasta que tú estés listo y digas: Señor, esta noche yo he tenido poco interés quizás en santificarme, en prepararme, en estar delante de ti, de tu presencia. Pero esta noche, como Elías, levanto las piedras de donde quedaron y empiezo a ordenar. Oh, gloria a Dios. No cambies al cordero para el sacrificio. No pongas un becerro. El oro lo único que hizo fue convertirse en un becerro delante del fuego. Pero un cordero lo que hizo en el fuego de Dios fue traer la gloria de Dios sobre tu vida y perdonar tus pecados. No proveas para los becerros. No proveas para los becerros. Provee para el cordero. Provee para tu salvación. De nada sirve ser si tú no estarás con tu Creador. De nada servirían las cosas en esta tierra. De nada serviría el oro. De nada serviría el nombre si el día que Él venga en las nubes, mi nombre no estaría en la lista de los que Él viene a llevar. Iglesia, prepárate. Iglesia, arréglate. Ordena las cosas. Todavía hay tiempo. Todavía puedes volver a empezar. Todavía puedes comenzar. Todavía puedes decir: Señor, me arrepiento. Señor, te pido perdón. Todavía tienes las fuerzas para pararte y decir: no voy a dejar que mi altar esté en desorden. No voy a dejar que mi comunión se separe del propósito. No voy a dejar que mi vida se separe del propósito. Me voy a acercar. No voy a tener dos pensamientos. Iglesia, levante sus manos. Arregla tu altar. Arregla tu altar, iglesia. Dentro. ¿Cómo arreglas tu altar, iglesia? Necesitas ser cambiado, Señor. ¿Le puedes decir? Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita
Ordena tu altar, dile al Señor: renuévame. Ya no quiero ser igual. Ya quiero ser igual. Renuévame, renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Pon en mí tu corazón. Le puedes decir con tu corazón. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más, porque todo lo que hay, porque todo lo que hay. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Levanta tus manos. Recupera tus fuerzas. Ordena tu altar. Ordena tu comunión. Si has dejado de orar, si has dejado de congregarte, si has dejado de leer la Biblia, recupérate en esta noche. Arregla tu altar. Pronto descenderá el fuego. El fuego caerá del cielo. La manifestación vendrá. Pero que haya un altar ordenado, que haya el cordero sacrificado para que el fuego descienda. Vamos, iglesia. Vamos, iglesia amada. Vamos, iglesia, donde hayan quedado esas piedras, donde hayan quedado esos recuerdos, donde haya quedado ese amor, donde haya quedado, levántalo, búscalo, tráelo al altar y dile: Señor, esto es lo que es mi altar. Esto es lo que soy. Hijo de Dios. El Hijo de Dios se merece la honra. Oh, sí. con un corazón Levante sus manos, iglesia. como al principio te conocí. Puede volver a empezar. Puede volver a traer. Aquel sentí, Sí, Señor. cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a Sí, empezar. Señor. Puede volver a empezar, iglesia amada. Levanta tus manos. Que Dios vea en esta noche que hay alguien que es convencido por el Espíritu Santo. Las cosas no cambian. Con un corazón sencillo. Las cosas no cambian con altares destruidos. Las cosas no cambian con altares quebrantados. Las cosas cambian cuando hay altares donde el fuego pueda posar, donde el fuego pueda moverse. Toda mi vida
Gracias, Señor. Necesito Oh, regresar Keramai, Seketaramai. a lo que viví cuando Oh, Brakaramai, Sikiramai. recuerdo. Si hay una alabanza en ti, Quiero volver si hay un clamor, levanta tus manos. otra vez Voy a volver, voy a volver, voy a volver. y volver a los tiempos Sí, de Señor. dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer Oh, amor. mi Cristo, mi Cristo, mi Cristo. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí Gracias, Señor. perdón. Iglesia, Quiero volver abra sus ojos. a empezar contigo. Hay cosas que ya están listas. Hay cosas que ya están listas. Pero tiene que haber un altar encendido. Tiene que haber un altar ordenado. Hay cosas que ya Dios las tiene listas. Pero Dios necesita que algo se arregle aquí abajo. Y es que tenemos que arreglarlo. ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Cree usted que hay cosas que hay que arreglar en nuestras vidas? ¿Cree que hay que hacerlo esta noche? ¿Hay que arreglar nuestras vidas esta noche? Con sus manos levantadas. Hijo de Dios, recibe hoy nuestra sinceridad. Levantamos nuestras manos, Hijo de Dios. Toda la gloria, Solo levanta. la honra. Este clamor, el Espíritu Santo lo conoce. El Padre lo conoce. Levantar. Mis manos ¿Te acuerdas de este canto? ¿Te acuerdas de esta palabra? quiero levantar mi voz. Sí, Señor. Ofreciendo a ti mi vida. Hoy el altar está listo. Ofrece en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco. Solo a ti te ofrezco todo lo que soy, mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia. Adoración y
honra y honor. Oh, sí. La gloria y honor, La honra y honor. Levanta tus manos. La honra y honor. Oh, nanabamase, dorabamase. Recibe la honra, recibe, 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 recibe. Recibe la gloria, Señor. Recibe la honra. Solo tú eres digno. Aquí está mi adoración, mi sacrificio. Lo traigo y lo ofrezco a tu altar, Señor. Aquí estoy para darte. Aquí estoy para ofrecer